Ok, muy bien. Entonces, continuando con la clase de hoy, en esta segunda parte vamos a continuar hablando de los reactores de fisión, ¿no? Que inicialmente, para recordar simplemente de manera breve, estos reactores de fisión, o la idea en estos reactores de fisión es de controlar de alguna manera la reacción de fisión en cadena que se produce justamente por la interacción de los neutrones rápidos con los núcleos de uranio, ¿no? Donde la mayor probabilidad que justamente se tiene de que se dé una reacción de fisión es con el núcleo de uranio 238, debido a que cumple que estos neutrones con una energía térmica o con una energía que corresponde al orden de los megaelectronvoltios, eh, eh, superan la energía de umbral para que se dé una fisión en el núcleo de uranio 238, ¿no? Entonces, este delicado equilibrio que hemos mencionado, que en práctica podría tal vez traducirse en términos de controlar la temperatura del núcleo reactor, que estaría directamente relacionada, ¿no?, a la población de los neutrones que son partícipes de la reacción de fisión, es lo que habíamos visto que nos da la condición crítica para que se dé una reacción controlada o una reacción no controlada que nos llevaría justamente a un incidente como el que habíamos visto, ¿no?, del caso de Chernobyl, que es parte, digamos, de la historia, y por eso se la estudia como, eh, como información, digamos, de lo que se tiene como experiencia de este tipo de uso de tecnología, ¿no?, basada en las reacciones nucleares de fisión en cadena, que usan justamente estos aparatos, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, finalmente podríamos, en basado en lo que hemos visto, podríamos clasificar los reactores de fisión en dos tipos, ¿no? Los reactores de fisión térmicos, que el enfoque de esto es naturalmente controlar la reacción en cadena, haciendo de que se pierdan o que pierdan los neutrones energía, estos interactuando, por ejemplo, con materiales livianos, como habíamos visto, a los cuales podemos, digamos, incluso añadir, por ejemplo, el grafito o el agua pesada, ¿no?, que también es, digamos, un material típico que se usa en el núcleo del reactor a manera de que se produzcan o se produzca este efecto, es decir, no reducir la energía de los neutrones térmicos, de los neutrones rápidos, y de esta manera convertirlos en neutrones térmicos que, como ustedes pueden ver acá, llegando, digamos, a energías relativamente bajas, correspondientes a los de los neutrones térmicos. Estaríamos hablando de energías en realidad próximas a los por encima de los 800 grados centígrados, que serían las energías o serían las temperaturas que vendrían a controlarse en el núcleo reactor, ¿no? Esto nuevamente asociado al, al control de la energía de los neutrones participando de la reacción de fisión, y haciendo, digamos, de mayor énfasis que la reacción sostenida se da justamente por lo que más probable podría ocurrir, ¿no?, de que estos neutrones térmicos puedan fisionar el núcleo de uranio 35, ¿no? Por el otro lado, tendríamos los reactores de fisión rápidos, que sería el enfoque de estos, controlar justamente la reacción en cadena que puede ocurrir con la reacción o con la interacción de los neutrones rápidos con los núcleos de uranio 238, produciendo naturalmente el plutonio 239. De hecho, el combustible ahí que más probablemente nos llevaría a un escenario de la reacción de fisión en cadena sería el del plutonio 239, donde naturalmente las energías serán mucho más, o las temperaturas asociadas al control de la población de estos neutrones rápidos produciendo la reacción de fisión serán mucho más altas, correspondientes justamente en comparación a lo que se da, por ejemplo, en los reactores térmicos. Pero bueno, la idea es de que se controla también la temperatura en este tipo de reactores, aunque obviamente la, la temperatura será mucho mayor, y obviamente las condiciones para que esta temperatura no se dispare, o vale decir que la población de los neutrones no se incremente demasiado,
dependerá mucho de la tecnología que usan estos tipos de reactores para poder controlar justamente dicha reacción, ¿no? Bueno, esto es el detalle que les puedo dar a manera, digamos, de un poco introducirse en la física, digamos, de los reactores de fisión. Hay mucha literatura que esto no es un curso de reactores de fisión, pero simplemente en este curso introductorio quiero ponerles sobre la mesa justamente cuáles son los principios físicos más elementales, los cuales, los cuales son o explican, digamos, las reacciones de fisión en este tipo de reactores, ¿no? Que como podrán ver es bastante complicado llegar a controlar la reacción de fisión y es justamente lo cual, digamos, a lo largo de toda la historia que implica crear tecnologías para controlar la reacción de fisión, nos ha llevado, digamos, a tecnologías que hoy en día son obviamente superiores a lo que se tenía en el siglo pasado, pero igual, o sea, al tratarse de un reactor que podría incluso afectar, o sea, o al tratarse de una máquina que la misma podría ser afectada por un factor externo, ¿no? Incluso incluyendo un desastre natural, nuevamente volvemos a una situación crítica y de peligrosidad, si quiere también mencionarse de algún modo, que nos lleva justamente a una situación de, eh, de la liberación de la radiación de estos reactores y contaminando al final el medio, ¿no? O el ambiente, si ustedes quieren. Entonces, esos son los, digamos, pros y contras del uso de este tipo de energías. Más de esto, y en qué situación, por ejemplo, está el mundo del aprovechamiento de la energía liberada por la fisión de estos, que ocurre en estos reactores, vamos a hablar en la próxima lección, ¿ok? Bueno, de esta manera entonces pasaríamos al otro tema que vamos a abordar en esta lección y es referida justamente a de la fusión nuclear, ¿no? Por lo contrario a lo que ocurre en la fisión nuclear, ¿no? Dentro de la fusión nuclear, el objetivo es naturalmente fusionar o unir los núcleos para producir una energía que pueda ser luego aprovechada de otra manera, digamos, ¿no? Una energía liberada producto de la fusión o de la unión de los núcleos y esta energía, por ejemplo, ser aprovechada con otro propósito. Sería, digamos, el otro escenario, que, como veremos de aquí en adelante, nos llevará a mayores ventajas que las que se tienen, por ejemplo, en el caso de eh, producir esta energía, por ejemplo, debido a la fisión nuclear. Bueno, y uno podría preguntarse, ¿no? En principio, en realidad, ¿la naturaleza usa este tipo de mecanismo para producir energía? Y la respuesta es sí, ¿no? Justamente la fusión nuclear la forma en la cual, por ejemplo, nuestro vecino más cercano, hablando del Sol, la manera en la cual el Sol produce energía, ¿no? Es a través de la fusión nuclear, o sea, a través de la fusión de núcleos de hidrógeno para producir, por ejemplo, un núcleo de helio y de esta manera de la reacción de fusión liberar una gran cantidad de energía que, bueno, obviamente vamos a ver justamente en esta sección de la lección, influyen otros factores también físicos que hacen que se permita, digamos, este control de la reacción de fusión y de que de alguna manera esta también de una forma natural en el Sol sea sostenida y se pueda producir una gran cantidad de energía, ¿no? Por el gran tamaño también que este tiene, obviamente, con respecto al de la Tierra, ¿no? Entonces, más adelante en las aplicaciones, es decir, en la próxima lección veremos justamente los aprovechamientos que también se tienen o se quieren lograr aquí en la Tierra, más o menos podríamos decirlo, imitando lo que ocurre en las estrellas en realidad, ¿no? No es únicamente en el Sol en que aprovecha este mecanismo de la fusión nuclear para generar energía, en realidad todas las estrellas, ¿no? Aquí hay algunos datos curiosos del Sol, o sea, para hablarlo lo astronómicamente gigante que es este cuerpo eh, asociado al de una estrella, ¿no? O sea, tiene una masa de pues, un número gigantesco, ¿no? Que está equivalente a 1.99 por 10 a la 30 kilogramos, un radio gigantesco igual.
y una luminosidad que hace referencia justamente a la cantidad de energía en términos de la radiación electromagnética que éste emite. Aquí podemos ver una energía igual gigantesca en términos de, por ejemplo, las unidades de watts, ¿no? A ver, desde los inicios, en realidad, de la creación o de la formación del sistema solar, lo que se sabe es de que, por ejemplo, la reacción de fusión que, como ya sabemos, toma lugar en las estrellas o más cercanos a nosotros, el Sol, nuestro Sol, producen otros elementos, ¿no? Que hacen justamente que se puedan formar a su vez, porque son elementos, digamos, relativamente densos y se producen en gran cantidad, ¿no? Y podrían, con el tiempo, obviamente, ir formando otros cuerpos que van naturalmente siendo parte, digamos, de una estructura que naturalmente, vamos a decir que se constituye a través de lo que ocurre fundamentalmente en el Sol, ¿no? O en la estrella. Y me refiero justamente a la formación de un sistema planetario, que es lo que ocurre, ¿no? O lo que se sabe que ocurre, muy vinculado a la actividad, si ustedes quieren, de la estrella o de las estrellas incluso, que están siendo parte de esta estructura dentro del sistema planetario, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos números interesantes que podemos mencionar de la formación de estos elementos pesados y posteriormente en la probabilidad de que estos contribuyan con la formación de un cuerpo como un planeta, tienen que pasar miles de millones de años, ¿no? Bueno, son las escalas que se manejan, ¿no? En este tipo de formación de sistemas estelares. Pero lo interesante es de que los elementos, ¿no? Más abundantes, por ejemplo, que proporcionan justamente la posibilidad de que se formen estos cuerpos sólidos de alguna manera, obviamente con también la interacción gravitacional que forma, o que es un elemento crucial. Todos estos elementos se producen en la reacción de fusión que se asocia a la del Sol, que fundamentalmente habíamos visto que está centrada, digamos, en la fusión de los núcleos de hidrógeno, ¿no? Pero bueno, en esa lógica podemos decir de que hoy en día se sabe, por ejemplo, que ustedes tienen una referencia, de que en las estrellas se forman, por ejemplo, helio, se forma carbón, nitrógeno, núcleos de oxígeno, núcleos de neón, magnesio, silicio, incluso pueden ver ustedes en la proporción en las que se forman, hay una probabilidad de que también se formen núcleos tan pesados como el hierro, ¿no? Que serían justamente los que serían finalmente partícipes en la constitución, si vale el término, de la estructura de un sistema planetario, ¿no? Bueno, eso nuevamente gracias a que ocurre una reacción de fusión nuclear en el núcleo que permite la producción o la liberación en la reacción de estos núcleos, ¿no? ¿Qué ocurre entonces en el Sol para que tenga lugar la fusión nuclear? Podríamos hacernos una pregunta que podríamos hacernos. O sea, ¿qué en realidad habíamos dicho, ¿no? En la fusión nuclear también interviene, o qué otras fuerzas intervienen para que en esta estructura tan masiva, tan gigante, sea sostenida la reacción de fusión, y que tal vez lo que, por ejemplo, nosotros como seres humanos quisiéramos imitar en la Tierra, ¿no? Para producir un montón de energía, tal y cual como se ocurre, por ejemplo, en el Sol. Bueno, entonces, yo creo que podemos decir de que en el Sol es un claro ejemplo en el cual las cuatro fuerzas que están presentes en la naturaleza o en el universo interactúan con este fin, digamos, ¿no? Que nuevamente menciono, por las características que tiene el Sol, hacen sostenible dicha reacción. Entonces podemos pensar que es una interacción entre la energía electromagnética, la energía fuerte, la débil, la gravitacional incluso, ¿no? Asociada al gran tamaño que tiene el Sol, que toman un papel importante ¿no? En la reacción sostenida de fusión nuclear que se lleva a cabo en el Sol, ¿no? También podemos decir que las reacciones nucleares ocurren en el interior, en lo más interior, digamos, de la estructura del Sol, ¿no? Y esta, naturalmente, está totalmente, toda esta cantidad de materia, me refiero, ¿no? Internamente en el Sol, que es susceptible a la fusión nuclear, podemos decir así, está
naturalmente sujeta a una gran fuerza gravitacional que ejerce el Sol por lo grande y masivo que es, ¿no? Entonces, las partes más internas del Sol son bastante más calientes que las partes externas, así digamos como dato relevante, y esto sugiere justamente que la energía liberada, ¿no?, es transferida, podríamos pensar, radialmente a la superficie del mismo por convección o conducción, ¿no? Donde finalmente, por ejemplo, esta energía es difundida al exterior, ¿no? Y esto proporciona incluso la luminosidad que asociamos, por ejemplo, al Sol, ¿no?, o a la estrella. Bueno, existe, ¿no?, también por lo complejo también de la dinámica que ocurre de la materia que es parte del Sol, ¿no? Ocurren naturalmente igual estos fenómenos que se ven bastante bien en esta foto, en esta imagen, donde, por ejemplo, estas eyecciones de una gran cantidad de materia que ocurre del Sol se dan justamente eventualmente en una actividad que se denomina como una actividad solar intensa, donde estas eyecciones de gran cantidad de materia que contiene un montón de partículas, fundamentalmente protones de alta energía, ¿no? Llegan incluso a golpear la Tierra, ¿no? Y obviamente a tener efectos en el sistema de comunicaciones, por ejemplo, que hoy en día tenemos una gran parte de ellos, ¿no?, orbitando a través de satélites alrededor de la Tierra, o incluso pueden llegar a penetrar en la atmósfera, ¿no?, y producir un montón de radiación en lugares bien altos, ¿no? Entonces, todo esto hoy en día también se lo estudia muchísimo y está relacionado con lo que se conoce modernamente como el clima espacial, ¿no? Bueno, solamente esto les menciono como parte, digamos, de lo complejo que más allá de la fusión nuclear que ocurre en el Sol, es la compleja dinámica que este tiene y que naturalmente influye en los vecinos que el Sol tiene, que son los planetas, ¿no? Entonces, como el interior es más caliente, ¿no?, que el exterior, entonces la energía liberada podemos decir que es transferida radialmente, ¿no?, como habíamos mencionado, a través de la superficie por convección y conducción, es lo que se sabe. Entonces esta energía finalmente se inyecta o se expulsa al exterior, ¿no? Y finalmente esto se conoce como la luminosidad que está, ¿no?, asociada a la estrella, o en actividades, como habíamos mencionado, solares, donde también se dan eyecciones de la propia materia, ¿no?, que es de la cual forma parte, digamos, el Sol, y que está asociado a lo que les había mencionado en estas llamaradas solares, ¿no? A ver, volviendo entonces a las reacciones de fusión. Las reacciones nucleares que podemos pensar que contribuyen justamente con la producción de energía en el Sol, vamos a centrarnos en tres, ¿no? La primera sería la cual ocurre una fusión de los protones, ¿no?, presentes en el Sol. Entonces los protones producen un núcleo de hidrógeno, ¿no? Y este finalmente, como en realidad se refiere del hidrógeno 2, es una partícula o un núcleo inestable, este termina decayendo y liberándose, por ejemplo, otras partículas, entre también neutrinos. Y aquí podríamos asociar la energía liberada, digamos, de la reacción, ¿no? Y aquí tendríamos que aumentar la energía de aniquilación que ocurriría, por ejemplo, con el positrón y el electrón que encontraría en su camino, ¿no? Donde la energía más o menos podríamos aproximarla a la de un megaelectronvoltio, ¿no? En la segunda reacción tendríamos que justamente ocurre una fusión entre el protón y el núcleo de hidrógeno molecular, lo vamos a llamar así, o el núcleo de deuterio, que finalmente produce un núcleo de helio, y este finalmente libera, por ejemplo, también radiación electromagnética y una energía mucho más grande, ¿no?, que la energía liberada, por ejemplo, en la anterior reacción. Y finalmente podríamos asociar una tercera reacción, que sería
la, la fusión del núcleo de helio 3, que finalmente produce un núcleo de helio 4 con la liberación de protones, y ustedes pueden ver de que una liberación de la energía de radiación mucho más grande, ¿no? Que un poco más del doble de la que ocurre en la reacción anterior, ¿no? Entonces, y aquí podemos ver que esta producción de los protones nuevamente no podría volver a una situación de reacción en cadena, como la que habíamos visto, ¿no? Para el caso de la fisión, y nuevamente podrían darse las condiciones para que estos se vuelvan a fusionar y volver a formar, por ejemplo, el núcleo de hidrógeno 2, ¿no? Entonces, todo este proceso se puede conocer como la reacción en cadena, ¿no? Denominada PPI, por su acrónimo en inglés, que consiste justamente en una conversión de hidrógeno en helio con una energía liberada de aproximadamente 26 megaelectronvoltios, ¿no? Por cada núcleo de helio formado, ¿no? Entonces, imagínense si esto multiplicamos por el número de núcleos de helio que podrían existir en el Sol. Entonces, una energía muy, muy, muy gigantesca, ¿no? La energía que se llevan los neutrinos es una energía bastante, digamos, insignificante con la energía que se produce, ¿no? Por la reacción de fusión. Es aproximadamente mucho menor al megaelectronvoltios, prácticamente 0.26 megaelectronvoltios, ¿no? Que, por ejemplo, se considera de que esta energía no contribuye con la luminosidad que uno pueda hacer o asociar al Sol, ¿no? Y en términos de energía, como habíamos visto inicialmente. Entonces esta se pierde o se disipa, por ejemplo, en el espacio exterior una vez que es liberada, ¿no? Cada átomo de hidrógeno consumido, entonces podríamos pensar que produce o que se produce en este proceso es de 6.55 megaelectronvoltios, asociada, por ejemplo, a la energía electromagnética, ¿no? Presente en el mismo. Por la luminosidad observada, esto implica, por ejemplo, que, poniendo un número, ¿no? De 3.7 por 10 a la 38 átomos de hidrógeno que podrían asociarse al Sol, son convertidos en átomos de helio. Y esto, por ejemplo, este número de átomos por ejemplo, núcleo, convertidos en núcleos de helio, pero por segundo, ¿no? Entonces, en este cálculo podemos asociar una tasa de conversión, nuevamente, ¿no? Entre núcleos de hidrógeno y núcleos de helio, o a un núcleo de helio, que podemos asociar a su vez, por ejemplo, al tiempo de vida del Sol. Esto implica que en total, por ejemplo, esta energía se puede asociar asociar naturalmente al tiempo de vida del Sol a 5.4 por 10 a la 55 conversiones. O sea, es un número gigantesco, ¿no? Asociado nuevamente al tiempo de vida media que podemos asociar al Sol, que son de miles de millones de años, ¿no? Entonces, dada esta masa y la composición, por ejemplo, del Sol, que uno podría tomar en cuenta en el cálculo, se puede inferir que esta conversión está asociada, por ejemplo, a un número gigantesco, ¿no? De átomos de hidrógeno que estarían presentes en las estrellas o en el Sol, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, ¿no? Esta reacción ocurre de una forma natural. Únicamente las condiciones que se dan para este tipo de reacciones de fusión nuclear, donde fundamentalmente la idea es convertir hidrógeno en helio, bueno, el hidrógeno molecular lo llamamos así por la fusión justamente de los dos núcleos de protones, que también pueden ser producidas en la reacción en cadena de fusión que ocurre en el Sol, ¿no? Entonces, incluyamos ahora otro parámetro, ¿no? Que es justamente el de la temperatura en este tipo de reacción de fusión que ocurre en el Sol, y podemos entonces concluir de que de acuerdo a modernos cálculos que podemos usar, por ejemplo, de el comportamiento del Sol, bueno, en realidad, naturalmente nadie ha ido, ¿no? a medir físicamente lo que ocurre en el Sol, ¿no? O sea, uno lo que hace es justamente valerse de los datos experimentales que observa a distancia, ¿no? Incluso por sondas solares que se han enviado al Sol, ¿no? Para medir varios parámetros,
y por lo que uno observa en la Tierra, ¿no? No olvidemos de que también la influencia del Sol en el sistema solar es bastante, vamos a decir, bastante frecuente. No sé si es imposible, digamos, de poder ser impermeable, por decir de algún modo, a lo que ocurre con el Sol y con la influencia de sus vecinos, ¿no? Entonces, es también posible, en otras palabras, observar la actividad del Sol, ¿no? Desde la Tierra. Entonces, una combinación de todo esto es lo que quiero decir, nos lleva justamente a modernos cálculos que pueden luego finalmente derivar también en la coherencia de un modelo que se propone para el estudio del comportamiento del Sol, ¿no? Entonces, de todo esto podemos ver que modernamente un 50% de la masa del Sol está dentro, por ejemplo, de un radio, o sea, de un cuarto del radio solar que habíamos visto, ¿no? El radio solar correspondiendo más o menos a casi 7 por 10 al 8 metros, ¿no? Es un radio gigantesco que podemos asociar al mismo. Entonces, un cuarto del radio está más o menos, a un cuarto del radio, mejor dicho, está más o menos presente toda la cerca del 50% de la masa del Sol, ¿no? Y el 95% de su luminosidad es producida justamente en la región central a una distancia de un quinto del radio solar, ¿no? Entonces muy próximo, digamos, a la concentración del 50% de la masa del Sol, que está asociado a un cuarto de su radio, ¿no? Y una temperatura podemos asociar al mismo, ¿no? De alrededor de más de 1 millón de kilómetros, perdón, de grados Kelvin, ¿no? Entonces, aquí podemos ver justamente en este cuadro cómo se va comportando, por ejemplo, la densidad asociada al Sol en kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y el radio o la razón del radio, o la distancia, mejor dicho, ¿no? Sujeta al radio solar, que podemos ver que estaba justamente decayendo, como nos indicaba en el texto justamente estos números, es decir, de que a un radio de un quinto, ¿no? Tenemos más que todo casi el 50% de la masa del Sol, ¿no? Y a radios más lejanos, naturalmente, tenemos una menor densidad de la masa solar, si uno también quiere verlo así. De manera de que uno podría pensar de que lo que ocurre, o las reacciones de fusión que ocurren en el Sol, naturalmente estarán sujetas a la mayor densidad que éste tiene, sujeta a la distancia donde se encuentra esta mayor densidad de la masa solar, ¿no? Que es un cuarto del radio solar, ¿no? Y donde también proviene la mayor luminosidad o la temperatura asociada a la misma, que se asocia justamente a esta masa solar, digamos, ¿no? Más o menos al radio de un quinto. Entonces, la potencia aquí en nuestro gráfico, ¿no? La potencia o la densidad de potencia en términos de watts por metro cúbico, que podría también asociarse en términos o en función del radio solar, ¿no? Vemos que también está dada a un valor muy próximo de un quinto de el radio solar, ¿no? Donde la temperatura también que asociamos al mismo, podemos pensar que es la mayor temperatura que correspondería a este número que vimos acá, ¿no? Alrededor de 1 millón de grados Kelvin, que estaría asociada a esta, a esta masa solar sujeta a este valor del radio que contiene cerca del 50% de la masa del Sol, ¿no? O sea, bien concentrado a una porción, vamos a decirlo así, bien próxima al valor de un quinto del radio, ¿no? Entonces, es lo que se sabe hoy en día, ¿no? Y es justamente lo que podemos nosotros asociar a donde podrían ocurrir, ¿no? Con mayor probabilidad las reacciones de fusión debido a la concentración de la cantidad de materia solar presente justamente a esta distancia respecto al radio del Sol, ¿no? O sea, es decir, a un cuarto de la radio del Sol. Otro parámetro que podríamos incluir, digamos, dentro de esta compleja modelo que estamos queriendo
asociar, ¿no?, al de la reacción de fusión nuclear que ocurre en el Sol es justamente el parámetro de la energía gravitacional asociada al Sol en términos de la masa y naturalmente del radio también solar, en términos naturalmente de la aquí constante de gravitación universal que simboliza G, ¿no? Entonces, esta energía proporciona más o menos, podemos decir, 1 kilo electronvoltio de la energía cinética promedio a cada partícula presente en el Sol, ¿no? Porque justamente cada partícula presente en el Sol y en la densidad que habíamos visto no está sujeta a este campo gravitacional que genera por la gran concentración de materia que está presente en un volumen inmenso, ¿no?, que es el volumen prácticamente del Sol. Entonces las características de la materia en estas condiciones, vamos a decir, extremas, ¿no?, sujetas ¿no?, a una gran presión, digamos, por la compleja dinámica que ésta tiene y concentrada en cierta posición con respecto al radio solar, ¿no?, que sabemos bien que es alrededor de 1/4 del radio solar donde se concentra un 50% de la masa del Sol, ¿no? Y además está sujeta a un gran campo gravitacional, ¿no? Crean las condiciones, vamos a decir, las condiciones favorables para que se produzca un estado de la materia que se conoce como el de plasma, ¿no? Entonces esto nos lleva a concluir de que esta densidad de materia que está presente en el Sol en realidad está en un estado de plasma, ¿no?, por las condiciones que estamos mencionando, ¿no? Y que naturalmente teniendo la interacción gravitacional de por medio, esto también permite de que este plasma sea contenido, digamos, en la porción de la densidad solar en este gran volumen que este representa, ¿no? Bien, entonces luego podemos pensar en tal vez asociar una sección eficaz a la quema del hidrógeno o a la sección eficaz, cuando hablamos de la quema de hidrógeno, la sección eficaz de esta conversión, ¿no?, de los núcleos de hidrógeno en núcleos de helio, ¿no? Y poder decir o poder dar unos números de cuán probable es de que esto ocurra en función ya de los parámetros que habíamos introducido, donde fundamentalmente estamos suponiendo de que estas reacciones ocurren en la mayor densidad de materia que está asociada al Sol y que corresponde justamente a una posición en particular con respecto a su radio, ¿no? La sección eficaz asociado a esto, es decir, a la sección eficaz donde ocurrirían esta conversión en hidrógeno en núcleos de helio, o vale decir que es una sección eficaz que asociamos a la fusión del hidrógeno para que finalmente se convierta en núcleos de helio, puede estar representada por esta fórmula que tenemos acá, donde digamos, por las características de las partículas cargadas que intervienen en dicha reacción, ¿no?, podemos identificar justamente dentro del argumento de la exponencial esta constante E sub g que que toma en cuenta justamente las características, vamos a decir, electromagnéticas de el campo de Coulomb asociado a estas partículas cargadas, ¿no?, y que podríamos, o sea, el E sub g viene de justamente el término que habíamos visto, ¿no?, asociado también en el escenario de las reacciones de fisión, asociado a este término que tiene la definición del término de Gamow, ¿no? De ahí viene esta denotación. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar también de que, o podríamos asociar de que en esta transición que ocurre, ¿no?, de la fusión de los núcleos de hidrógeno en núcleos de helio, pueden asociarse resonancias, ¿no?, de manera de que, digamos, poniendo en el contexto de el estudio de la reacción, también en términos de la producción de un núcleo compuesto, puede ser probable, ¿no? Pero bueno, por simplicidad vamos a omitir que no ocurran estas resonancias en la reacción, pero no quiero decir que esto no pueda ocurrir, ¿no? Entonces, en esta simple aproximación podemos decir que las medidas directas de las reacciones que se han tomado, por ejemplo, estudiado son, ¿no?, las de la reacción de fusión del protón con el hidrógeno, la formación de helio, y la formación de helio 4 con la fusión de núcleos de helio 3, ¿no?, produciendo, como habíamos visto, estas liberaciones de las energías en las reacciones que habíamos estudiado.
más antes. Entonces, hay energías más o menos del orden de los kiloelectronvoltios, donde, por ejemplo, estas se puedan asociar valores dentro de la sección eficaz asociadas a estas expresiones que hemos visto acá, y se pueden hacer ciertas extrapolaciones, ¿no?, en las medidas hechas a energías más grandes, por ejemplo, poniendo un límite inferior, esto quiere decir, ¿no?, como 1 kiloelectronvolt para adelante. En la primera reacción, justamente con el núcleo de hidrógeno 2 con el protón, o la reacción del protón con el deuterio, a energías por debajo, por ejemplo, de los 15 electronvoltios, este término asociado a la sección eficaz, ese sub 0, nuevamente estableciendo un valor como punto de partida de la sección eficaz, a una escala de la energía que estamos imponiendo como un límite inferior, ¿no? Es un número que, por ejemplo, equivale a 2.5 por 10 al menos 7 megaelectronvolts por bar, ¿no? Y en la segunda reacción sujeta, por ejemplo, a la fusión del núcleo de helio 3, en la formación del núcleo de helio 4, esta energía umbral por debajo que colocamos nuevamente como un límite inferior es de 33 kiloelectronvoltios, que equivale, digamos, a que este término dentro de la sección eficaz, S, tome el valor de 4.7 megaelectronvoltios por bar. Naturalmente un poco mayor a la reacción, porque estamos hablando de una reacción diferente, ¿no?, con núcleos más grandes. La reacción involucrando entonces la primera fase de la quema de hidrógeno, es decir, ¿no?, la conversión nuevamente de hidrógeno en helio, en la reacción que se denomina PD, es decir, ¿no?, la reacción de fusión entre el protón y el deuterio. Esta nos lleva a esta reacción previa, digamos, en la formación de el núcleo de deuterio, que implicaría la reacción de fusión del protón, o sea, o de los dos núcleos de protones, asociadas, perdón, a los dos partículas de protones formando el núcleo de deuterio, que sería la primera reacción que habíamos visto inicialmente, ¿no? Entonces, la sección eficaz en la cual ocurriría esta reacción para producir el núcleo de deuterio, vamos a ver que, por ejemplo, corresponde en el límite inferior que habíamos visto en la energía que podríamos asociar justamente a la presencia de estos en la densidad de la materia solar. Corresponde a un valor muy bajo, ¿no?, de 3.88 por 10 a la menos 25 megaelectronvolts por bar, en comparación, digamos, a lo que puedan ocurrir con las otras dos reacciones que también toman lugar en el Sol, ¿no? Entonces, en otras palabras, o sea, para la formación del deuterio, o sea, realmente la reacción de fusión que permite la formación de deuterio, que sería nuevamente, ¿no?, la reacción de fusión entre dos protones, es sujeta a una sección eficaz muy pequeña, ¿no?, o del orden de un valor muy pequeño asociado al mismo, ¿no? Entonces, esta orden de magnitud en esta expresión, ¿no?, para entender justamente lo que podría llevarnos a un escenario en la producción del deuterio por la fusión del núcleo, por la fusión de los dos protones, ¿no?, participando en la reacción de fusión, ha sido ampliamente estudiado en la Tierra, ¿no?, en experimentos de dispersión, naturalmente. Y esto significa que, por ejemplo, para energías lo suficientemente bajas del orden de 1 megaelectronvolt, la sección eficaz, por ejemplo, asociada a esta reacción puede ser asociada a valores que son naturalmente proporcionales a este valor que usamos para poder calcular la sección eficaz dentro de la expresión que habíamos inicialmente propuesto para las secciones eficaces asociadas a las reacciones de fusión, ¿no?, donde nuevamente el término de S que está dentro la expresión de la sección eficaz estará muy estrechamente ligado a las energías que estamos tomando en cuenta como límites inferiores en los cuales puede ocurrir estas reacciones de fusión asociadas a los tres tipos, digámoslo así, ¿no?, que habíamos incluido en las reacciones de fusión asociadas a las de las reacciones de fusión del Sol. Entonces, cuando los protones justamente llegan a estar
podemos decir, ¿no? Lo suficientemente juntos, ¿no? Entonces ocurre justamente esta reacción de fusión y en las condiciones críticas que habíamos mencionado también sujetas a la densidad de la materia presente en el Sol y los efectos que también se tienen, ¿no? En esta, por ejemplo, la acción de la fuerza gravitacional de la misma, una gran cantidad de acumulación de la misma, permiten de que esta formación del plasma, que sería el material candidato en el cual podría darse con mayor probabilidad esta reacción de fusión, ¿no? Sea posible. Entonces, una vez de que esto ocurra, entonces eh, la fuerza nuclear será lo suficientemente ¿no? sensible para poder justamente hacer de que los dos núcleos los dos protones formen un núcleo de deuterio, ¿no? Entonces, esta probabilidad podría darse que y la misma puede ser calculada en un tiempo o asociada a un tiempo de la reacción que es muy pequeño, ¿no? Aquí tenemos un tiempo asociado a 10 a la menos 23 segundos, un tiempo típico en la escala nuclear en la cual podría ocurrir, por ejemplo, esta reacción de fusión, ¿no? Es una escala justamente en la cual incluso podemos, ¿no? asociar o ponerla en términos, digamos, a la escala temporal en la cual suceden, por ejemplo, las reacciones que están sujetas, por ejemplo, al decaimiento beta y que está aproximadamente justamente asociada al tiempo de vida, por ejemplo, también de, del neutrón, ¿no? De un valor asociado a los cientos de segundos que podríamos asociar al tiempo de decaimiento beta asociada al tiempo de vida del neutrón, o lo que hemos visto, ¿no? De la transmutación del neutrón a protón que se lleva a cabo cuando éste se encuentra, ¿no? Aislado, digamos, no interactuando con ninguna otra partícula. Entonces, a ver, en esta razón que asociamos esta probabilidad en la cual podríamos asociar que se pueda dar esta reacción de fusión entre los dos protones dando lugar al deuterio y asociando naturalmente una reacción o asociando a la reacción una energía digamos de punto de partida de 1 megaelectronvoltio. La sección eficaz finalmente puede ser ¿no? calculada y podemos, por ejemplo, ver de que esta sección eficaz es muy pequeña, ¿no? Es una sección eficaz naturalmente sujeta a lo que también habíamos visto, donde 1 megaelectronvolt sería, ¿no? la energía mínima que tendría que superar, ¿no? la barrera de Coulomb asociada a las dos partículas asociadas al protón para que finalmente la fuerza nuclear, ¿no? O sea, en otras palabras, para que la fuerza nuclear sea lo suficientemente intensa como para poder unir los dos núcleos de protones superando la barrera de Coulomb, ¿no? Es lo que nos referimos con esta energía de umbral que tendríamos que poner o tomar en cuenta en la reacción de fusión. Y esto nos lleva justamente al número que ya habíamos visto previamente, ¿no? De este valor sujeto a esta energía umbral que permitiría de que se supere la barrera de Coulomb porque estamos tratando con partículas cargadas y finalmente la fuerza nuclear sea la responsable de unir las partículas en las otras reacciones el protón y el núcleo de deuterio o los dos núcleos de helio 3, ¿no? Entonces, para la reacción más crítica, digámoslo así, ¿no? Donde en el Sol ocurre de que la producción del deuterio ocurre por la fusión literal de los dos protones presentes, digamos, en la reacción. A la misma asociamos un valor, obviamente, muy pequeño de la sección eficaz, ¿no? Entonces, esto ocurre, en otras palabras, con una probabilidad muy pequeña, porque la sección eficaz es muy pequeñita, ¿no? Pero las condiciones, ¿no? Las condiciones a las cuales está sujeta la densidad de materia presente en el Sol y por la influencia que en la misma tiene, por ejemplo, como la fuerza gravitacional, hacen sostenible que luego la formación del plasma que está asociado naturalmente
a la materia, digamos, asociada al Sol en las características que habíamos visto, ¿no? Donde el 50% de la materia solar está a un cuarto del radio solar, permiten todas las condiciones de que, pese a que esta probabilidad sea pequeña, por ejemplo, se dé la formación, ¿no?, de deuterio en una reacción de fusión que es parte de la cadena que habíamos visto, ¿no? Que parte con esta reacción de fusión para que luego se dé lo que habíamos mencionado, la quema de hidrógeno, que se entiende que es la transformación de núcleos de hidrógeno en núcleos de helio, y se dé la liberación de toda esta energía luego en la reacción de fusión nuclear, y que contribuye finalmente con la energía que libera el Sol, ¿no? Bueno, entonces he querido, digamos, usar como ejemplo lo que ocurre en el Sol para poder explicarles un poquito cómo esto, como habíamos mencionado, ocurre de una manera natural en esta estructura que es el Sol, y obviamente esta reacción es sostenible porque las condiciones así lo ameritan, ¿no? Las condiciones para que se den los tres tipos de reacciones de la fusión que hemos visto, partiendo justamente de la más complicada, que sería la reacción de fusión que da lugar a la formación del deuterio, es posible por las condiciones extremas a las cuales está expuesta la materia solar, ¿no? Que en el entendido nuevamente que habíamos visto, esta está sujeta a condiciones muy extremas, ¿no? Un campo gravitacional muy intenso, a temperaturas altísimas y a una concentración de la densidad de la materia muy comprimida, si vale el término, ¿no? Bien, pero aún así tenemos una sección eficaz que es bien pequeñita, ¿no? Para la que ocurre la primera reacción de la fusión. Bueno, entonces dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Por favor, los escucho. Por mi parte, no, doctor. Bueno, gracias, Cristian. ¿Tú, Gabriel? Bueno, entonces, quedaríamos aquí. Por favor, continuamos la próxima clase. Muchas gracias.